Pídele a Dios que disponga tu corazón para recibir la palabra. Dile al Señor que te ministre, dile al Señor que te hable de manera especial. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, mi amor, y te damos toda gloria a ti, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, colocando delante de ti esta juventud, Padre, ese puñado de jóvenes. Declaramos que la palabra, Señor, no regresa vacía y que tú, Padre, obras en cada corazón. Señor, mientras yo venía, Señor, en camino, yo oraba, Padre, Señor, diciéndote que cada joven, Señor, que está en este lugar es especial para ti y que tú vas a hacer cosas grandes con ellos. Yo creo, Padre, Señor, que lo que ellos están pasando, que lo que ellos están viviendo, están enfrentando, Señor, no está comparado con lo que tú quieres hacer con ellos, Dios. Y oro para que su corazón esté preparado para recibir esta palabra, que su corazón esté preparado, Señor, para guardar tu palabra, pero también, Dios de la gloria, para aplicarla a sus vidas. Dios, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que tú quitas toda distracción, todo lo que se esté oponiendo a recibir tu palabra, Padre, y que desde ya preparando nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Dile, preparo mi mente, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Vamos, dile, preparo mi mente, preparo mi corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe fuerte aplauso. Amén y amén. Hoy quiero compartirte una palabra que he titulado La presión del mundo. Ya conmigo, la presión del mundo. ¿Te has sentido alguna vez presionado? ¿Sí? ¿Te has sentido alguna vez presionado? ¿Por la suegra o qué? Mateo capítulo 26. Vamos a leer Mateo capítulo 26. ¿Quién me lo ayuda a leer? Mateo capítulo 26. O si quieres lo podemos leer en Lucas, también están los 12 evangelios. ¿En Lucas qué? Lucas 22, capítulo 39. ¿Mateo qué? Lucas 22 mejor. Lucas 22, capítulo 39. Esta historia está en los evangelios, pero pues, vamos a leerlo en Lucas, que está más explícito. Lucas capítulo 22, versículo 39. ¿Quién me lo ayuda a leer? ¿Quién me lo ayuda a leer? Jesús ora en ese maní. Jesús ora en el Getsemaní. Ora en el Getsemaní. ¿Quién me lo ayuda a leer? ¿Por qué me amaste tanto? Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Hasta cuál? Perdón. Sí, yo te digo hasta dónde. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si eres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Dejémonos allí. Hoy quiero compartirte una palabra que he titulado así, la presión del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros como jóvenes todo el tiempo estamos expuestos a esa presión. La presión que sientes quizás de nuevamente volver a la debilidad que tienes. La presión que estás viviendo en ese tiempo de que llegó diciembre y yo todavía aquí metido. Pensando cómo me vuelvo. Pensando que John Jairo se distraiga allá en la guardia para volar. Pensando que Camilo se distraiga para tirarme por ahí. Pensando que Jefferson se vaya para... Tenemos una presión y el enemigo, dice la Biblia, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? Dios quiere que tú entiendas algo hoy, y es que nosotros como jóvenes estamos expuestos a muchas cosas.
Y la presión que el mundo ejerce sobre la juventud es muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. No es que la gente no quiere ir a la iglesia, no pueden ir, porque el enemigo ha puesto un velo en sus ojos, una venda para que no vean la luz de Cristo. Pero poderoso es Dios, dígame amén, para poder quitarte ese velo. Poderoso es para quitarte ese velo, para que tú puedas conocerlo y acercarte a Él. Jesucristo quiere que tú te acerques a Él cada día. Porque la presión que el mundo ejerce, solos no vamos a poder enfrentarla. ¿Cuántas veces yo no dije, no lo vuelvo a hacer? Y lo terminé haciendo. ¿Cuántas veces dije, no, es que esta es la última vez, Periera, esta me levanto? ¿Cuál es el partido Malucos de la América? ¿Ah? El partido Malucos de la América. No, yo hincha de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos prometido? Ahorita llega enero y las promesas de enero. Este año te prometo, Señor, que voy a hacer las cosas diferentes. Y el 7 de enero se han rumbado porque los reyes no le trajeron regalos. ¿Ya? Pero entonces Dios quiere que tú entiendas algo, amado joven que estás aquí, y es que lo que acabamos de leer fue que Jesús también sintió una presión del mundo. Yo no sé cuál es la presión que tú estás viviendo. Quizás son las tentaciones, quizás son las debilidades que tú tienes o que yo tengo, quizás son las personas que te están presionando. Tienes a tu novia allá y cuídate, ¿usted cuándo es que va a salir? ¿Es que usted cree que yo qué? Yo no la voy a esperar toda la vida. O la presión que tú tienes aquí de saber que tienes tu familia afuera y el enemigo maquinándote. Y usted acá metido y ella mire por ahí disfrutando. Porque el enemigo es muy sutil. Él va a usar lo que sea para desestabilizarte. Para que tú pierdas el equilibrio. Para que tú pierdas el enfoque. Para que tú te desanimes y caigas nuevamente en lo que él sabe que nosotros podemos caer. O tú nunca te has puesto a pensar por qué cuando estás en momentos difíciles es donde ahí aparece la droga, ahí aparece la mujer, ahí aparece tal cosa para que tú caigas, porque el enemigo sabe cuál es tu debilidad y él va a atacarte y estamos expuestos a una presión del mundo. La Biblia nos muestra o nos da a entender que Dios nos ha llamado para ser diferentes, no para ser como los demás. Yo me cansé de ser como los demás. De querer ser como el bandido, de querer ser como en la firma del barrio, de querer ser como uno y otro y otro. Ejemplos que no eran buenos, pero cuando conocí a Cristo, yo decidí ser como Él. Y todos los días de mi vida busco estar con Él, estar cerca de Él, estar permanentemente en su presencia, leyendo la palabra, buscándole en oración. ¿Por qué? Porque sé que estoy expuesto a una presión del mundo. Que si yo me descuido, el enemigo viene. La Biblia nos muestra una historia de un personaje llamado Eutico. ¿La han escuchado? Eutico era un personaje que estaba aquí, como están todos ustedes. Dice la Biblia que estaba Pablo predicando la palabra. Pero Pablo no predicaba media hora o una hora como nosotros. Dice que estaba predicando toda la noche. Y que Eutico estaba sentado a la ventana. Y se quedó dormido. Se quedó dormido y se cayó en un tercer piso. Y cayó, dice la Biblia, cayó muerto. Pero Pablo bajó, lo abrazó, oró por él y dice que no se preocupe. La gente decía, ay no, me mató, ay no, llame a la ambulancia, no, dice que cayó muerto. Pero Pablo bajó, lo abrazó, se echó sobre él y dice, no está muerto, vive. Y lo levantó con un abrazo. Amén. Entonces cuando tú y yo nos descuidamos nos va a pasar como Eutico, nos vamos a caer. Va a venir muerte espiritual a nuestra vida, como le pasó a Eutico, cayó y murió, pero Pablo lo abrazó y lo levantó. Y cuando tú te sientas como Eutico, que estás muerto en vida, que estás muerto espiritualmente, entonces Dios va a poner a tu pastor, Dios va a poner a un líder, Dios va a poner una palabra en la boca de alguien, de algún loco que lo ame, que venga hasta acá para decirte, levántate, y para abrazarte, Amén. y para decirte que hay vida para tu vida todavía, que todavía lo que el enemigo ha hecho en tu vida no es que, ay no ya, no, Dios tiene planes para tu vida. Amén. Amén. Eutico nos muestra a nosotros que él cayó y quedó muerto, ¿cierto? Como tú y yo, cuando nos hemos descuidado, que ha venido el diablo y venga. Pero Dios quiere que tú y yo hoy aprendamos a enfrentar la presión del mundo. Y el mayor ejemplo, diga conmigo, el mayor ejemplo ejemplo que podemos tener fue Jesús. 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 Amén.
Jesús nos muestra a nosotros el gran ejemplo de sufrir la presión del mundo. Y lo acabamos de leer. Dice la Biblia que él estaba en el Getsemaní orando. Y andaba con una banda así de discípulos como están aquí. Y les dijo, yo voy a ir a orar ahí y ya vengo. No vayan a dormir. Y cuando vino los halló durmiendo. Les digo, no se vayan a dormir para que no entren en tentación. Cuando tú y yo nos dormimos, viene la tentación y nos ataca. Como le pasó a un tico, se durmió, el enemigo lo mató. Pero siempre va a haber un Pablo dispuesto a abrazarte para levantarte. Y Jesús salió y encontró a sus discípulos durmiendo. Si tú lees los capítulos anteriores, Jesús les estaba predicando a la gente de que era necesario que Él muriera para que otra vez Dios pudiera perdonarlo. La Biblia nos muestra que Él todo el tiempo le decía, es necesario que yo muera, pero que resucita el tercer día. Y Pedro le dijo, no, Señor, no queremos que muera. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque lo de Dios no se negocia con nadie. Hoy yo vengo a decirte algo. Lo de Dios no lo negocies con nadie. Si tú crees en Dios, no lo negocies con nadie. Permanece firme en Dios y verás que tú vas a ver cómo Dios hace cosas en tu vida. A mí me ha costado sacrificar cosas y dejar cosas con tal de agradar a Dios. Miren, muchachos, el jueves me caso a las 11 de la mañana. Aleluya. Yo hablaba ayer con unos amigos que me hicieron una despedida de solteros y ayer hablaba con ellos y les decía, muchachos, porque son como los muchachos como ustedes que todos los días estamos pendientes de que los hemos formado y ya están en la iglesia sirviendo, ¿cierto? Con los que yo mantengo las casas de oración, con los que he venido acá incluso a traerlos. Y ellos, estábamos reunidos ayer comiendo y yo les decía a ellos, muchachos, nunca en mi vida había sentido tanta presión. Nunca en mi vida había sentido tanta tentación como estos últimos 15 días. Porque el enemigo sabe que les quedan los días contados. El enemigo sabe que cuando una persona se dispone a unirse en un matrimonio es porque quiere agradar a Dios, porque quiere un compromiso y servirle a Dios. Amén. Amén. Y yo les decía, muchachos, los otros 15 días la tentación ha sido para mí más fuerte. Donde salgo veo mujeres que le quieren tirar encima a uno. Donde voy veo mujeres que le pican el ojo a uno. Veo que una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando tu caída. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que aquí no hay euticos, sino que hay Pablos que se levantan para levantar los euticos. Amén. No sé cuál sea tu debilidad. No sé cuál sea la presión que estás sintiendo en ese momento. Quizás te sientes presionado por el círculo vicioso en el que habitas. Estás maquinando con tu mente y estás diciendo, no, yo no quiero salir de aquí porque sé que salgo o vuelvo a lo mismo. Estás sintiendo una presión en ese momento y no sé cuál sea, pero yo hoy vengo a decirte algo, y es que Dios sabe tu situación, Dios sabe lo que tú estás pasando. ¿Ah? Y Él no te va a dejar allí, como un tico muerto. Él va a usar un Pablo para levantarte. ¿Ya? Pero cuando tú vas a su presencia, Él te fortalece, como le pasó a Jesús. Lo que quiero hablarte de 3 puntos en esta palabra que hemos titulado La presión del mundo. Número 1, el varón lo acabó de leer, y es que Jesús salió del lugar donde estaba. Amén. Dice, verso 39, y saliendo se fue. ¿Qué hizo Jesús? Salió y se fue al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Porque el pastor decía algo ahorita, cuando tú decides ser ejemplo, hay gente que te va a seguir. Amén. Tú no vas a tener que llevártelo arrastrado, sino que tú vas a ver cómo ellos te van a seguir. ¿Por qué? Porque ellos van a querer ser como tú. No como Alejandro, no como Camilo, no como Jefferson, porque nosotros no somos nada, amén. Amén. Sino con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Es lo que marca la diferencia. Aleluya. Porque tú tienes que convertirte en una Biblia andante. Que la gente diga, wow, ese muchacho como camina, eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ese muchacho cómo se comporta, uy, mira que eso lo leí hace poquito. ¿Ah? Porque tú tienes que convertirte en la palabra de Dios andando. Nosotros no predicamos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Que tu ejemplo sea la mejor predicación de tu vida. Que lo que tú vivas sea lo que la gente quiera ver en Cristo en ti.
Yo me cansé de ser un estorbo, yo me cansé de ser un mal ejemplo, yo me cansé y me daba golpes en el pecho porque muchos de los jóvenes que hoy están en la barra, hundidos en la droga, en el sicariato, en muchas cosas, haciendo cosas que yo digo, muchas de esos, yo fui el que los inculqué. Y les decía, hay que viajar, hay que llevar el trapo a todas partes, hay que seguir al equipo, hay que ir porque es América o nada. Y hoy en día están hundidos en el alcohol, en las mujeres, en tantas cosas que yo me digo, pero de eso me libró Dios. Y sé que el Señor me perdonó. Y algún día los voy a traer al camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús dice que saliendo de ahí se fue a orar. Cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? Orar. Amén. Dice que Jesús salió con sus discípulos, se fue al monte a orar. A un monte como eso. Oh, sí. Dice que salió y se fue a orar. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes que salir del lugar donde te encuentras. Levanta tu mano derecha y di, tengo que salir. Tengo que salir del lugar donde me encuentro. Jesús salió del lugar donde estaba y se fue a orar al monte de Getsemaní. Y cuando estaba en el monte se enfrentó con la presión. Ya venían a arrestarlo, ya lo estaban buscando para matarlo. Ya Judas lo había traicionado, ya Judas lo había vendido. Pero Jesús dice que salió a orar. Él no se quedó en la ciudad porque en la ciudad había una presión, había una murmuración y había algo que estaba pasando y era que estaban buscando para matarlo, para arrestarlo. Porque ya su socio, su pana lo había vendido. Y tú que sigues esperando que salir de aquí para ir ante tu socio, ante tu pana, ante tu Judas que te está esperando afuera para venderte por nada. Oh, sí. Sal del lugar en que te encuentras, como Jesús salió. Jesús sintió una presión y se fue. Dios, no, yo aquí no me quedo. Si me van a coger, si me van a buscar, que me busquen en la iglesia. Amén. Amén. Si me van a coger, si me van a buscar, que me encuentren orando. Si me van a buscar, si me van a coger, que me encuentren predicando la palabra de Dios. Eso le dije yo al mundo. Si tú quieres buscar a Alejandro o al Pirulo que le decía, vaya a la iglesia, ya está. Allá mantengo. Vaya a las casas de oración que allá lo esperamos. Pero Dios quiere algo que tú y yo entendamos, y es que nosotros debemos salir del lugar. Dice que Jesús salió para el monte de Getsemaní, y la palabra monte, ¿sabes qué quiere decir o significa? O nos da a entender a nosotros a través de la palabra, que en el monte se adoraba, en el monte se oraba y en el monte se sacrificaba. Eso es real. En el monte, a través de la Biblia, se mostraba que oraban, que adoraban, pero también sacrificaban. Cuando tú y yo decidimos salir de nuestra vida, salir de lo que nos afecta, salir de lo que nos está dañando, salir de esa presión del mundo, nosotros necesitamos eso, salir del lugar en que nos encontramos. Esa zona de confort, esa zona donde tú siempre te paras y dices a todo el mundo, yo voy así, faila. Ese yo soy así, faila, es el que te tiene así. Lo que tú tienes que hacer es decir, sí, reconozco que estoy enfermo por el pecado, reconozco que necesito a Dios en mi vida, reconozco, papá, mamá o pastor, amigo, a la persona que tú quieras hablar con él y decirle, reconozco que necesito ayuda. Me creía el más fuerte, pero no. En Dios nadie es fuerte, Él es el fuerte. Amén. Nosotros somos Gloria a Dios. débiles, necesitamos de Él. Por eso la palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Dice la Biblia, ¿no? Pero Dios quiere que tú entiendas eso, que la presión que nosotros sentimos por el mundo, si nosotros nos dejamos llevar por eso, nos seguimos perdiendo, nos seguimos descarriando, nos seguimos dejando desperdiciar nuestra vida. Y cuando tú y yo salgamos, muchas personas van a ver que somos capaces y te van a seguir porque tú vas a ser ejemplo. Amén. Y ellos querrán lo que tú tienes, ellos querrán lo que ven en ti. Gloria a Dios. No lo que tú portes o lo que tú aparentes, no, lo que tú tienes por dentro, que es un Cristo vivo y resucitado, capaz de perdonarte, de restaurarte, levantarte y ayudarte. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, es imposible que tú sigas siendo el mismo. Amén. Siempre donde voy lo voy a decir.
Porque cuando María se derramó hacia los pies del Señor y quebró un perfume de nardo, que en ese tiempo era lo más caro, era un perfume carísimo. Y Judas se enojó y dijo, ¿y por qué no lo vendimos mejor o lo regalamos a los pobres? Mentira, era porque si él lo vendía, él era el contador y entonces podía robar como robaba siempre. Judas fue el único que brincó cuando María derramó el perfume a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, esto que ella ha hecho es algo que siempre lo van a recordar. Y donde quiera que vayan, será recordada. Porque ella lo adoró y enjuagó con el perfume sus pies. Ella le dio un lugar importante a Jesús. Marta estaba barriendo, afanada, turbada, pero ella decidió dejar todo y postrarse a los pies del Señor y adorarlo. Y dice, y esto, Jesús dijo, esto siempre será recordado, donde quiera que vayan, será recordado esto. Por eso es que cuando tú te sientes a escuchar la palabra, si no te están predicando de Jesús, párate y vete. Porque Jesús es el único motivo. Jesús es el único digno de adoración. Jesús es el único digno de los aplausos, del reconocimiento, de la alabanza, de la majestad. Es Jesús, no el hombre. Amén. Y por eso le digo, ella será recordada siempre por lo que hizo. Y por eso en cada culto que tú vayas o que tú vas, siempre vamos a recordar a Jesús y adorar a Jesús como lo hizo ella. Porque se está cumpliendo la palabra. Amén. Lo vamos a adorar siempre y siempre será recordado. Es real. ¿Ya? Amén. Así que la pregunta es, ¿nosotros nos vamos a dejar llevar por la presión del mundo o nosotros vamos a presionar al mundo? Nosotros vamos a presionar al mundo. ¿Tú te vas a dejar llevar por la presión del mundo o tú te vas a levantar para presionar al mundo? Vamos a presionar al Porque mundo. Jeremías un día se levantó y dijo que se conviertan ellos a ti y no que te conviertas tú a ellos. Amén. Amén. Sí. No hay nadie más, muchachos, con la autoridad y la experiencia como la tienen ustedes, para pararse en las calles, para pararse a la gente en los parques, en los variaderos, en la joya y decirle, yo estaba allí, yo te compraba, pero ahorita no vengo a comprarte, vengo a entregarte un tratado, a decirte que Cristo te ama, a decirte que tu familia te espera, a decirte que el Dios que me cambió a mí puede cambiarte a ti. Tú eres un ejemplo andante, un testimonio, un milagro de amor de Dios. Amén. Amén. Pero no nos dejemos llevar por la presión. No sé qué es lo que estemos pasando, hoy te digo. Pero hoy el Señor te está recordando y es que tienes que salir del lugar donde te encuentras. Esa zona de confort. Esa zona de que tú te miras al espejo y entre más cicatrices te aplaude y dice, uy, no, es que, uy, mira esa cicatriz que me hicieron aquí. Uy, no, con esa la gente me ve y corre. Los tiros que me pegaron, los menorcitos que ni siquiera le han pegado un puño y quieren venir a decir que yo es lo más malo. No, tú no necesitas seguirte lastimando. Tú no necesitas sentirte orgulloso de lo que estabas haciendo. Tú necesitas arrepentirte y convertirte al Señor y volverte a Él. Porque Job dice la palabra, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y te irá bien. Amén. Cuando tú te vuelves a Dios, es porque tú reconoces que lo necesitas. Ustedes no saben la presión que he sentido, muchachos. Pero por eso me metí en ayuno. Yo 7 días en ayuno. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar así. Y le dije a mi novia, le dije, amor, siento esta presión, está pasando esto, me voy a meter en ayuno. Hágale, metámonos juntos. ¿Ya? Y trabajamos, ella estudia, hacemos muchas cosas, pero buscamos al Señor aunque nos cueste, aunque tengamos poco tiempo, lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque hemos decidido rendir nuestra vida para adorarle, para buscarle y para amarle, porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Porque no nos podemos dejar llevar por la presión. Entonces no me voy a casar y me relajo y... Llegó el matrimonio. Luna de miel, ¿no? Dios quiere que tú y yo entendamos algo, y es que Jesús salió del lugar y se fue al monte a buscarlo. Pero ahorita viene el mensaje, estamos apenas en la introducción. Y miren lo que dice el verso 42 y 43. Siempre que sientas la presión del mundo, vamos a leerlo. Verso 42 y 43. Dice, diciendo, Padre, leámoslo del 40, cuando llegó a aquel lugar les digo,
orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siempre que nosotros sintamos la presión del mundo, siempre que nosotros sintamos no poder, siempre que nosotros sintamos renunciar, siempre que nosotros sintamos dejarlo todo, ahí es donde tenemos que orar y vendrán fuerzas sobre nuestra vida. Amén. En otras palabras, lo que Jesús estaba sintiendo ahí en ese monte era diciéndole a Dios: yo sé que me van a matar, yo sé que me están buscando, yo sé que tengo que pagar la consecuencia de todo el pecado de la humanidad. Todo eso tiene que cargar sobre mí para que puedan ellos entrar nuevamente a tu presencia. Jesús sabía lo que vino. Escrito está en la palabra, dice que porque Él vino a salvar lo que se había perdido. La humanidad. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos por el pecado, por nuestra condición. Pero Dios envió a Jesucristo para que nosotros fuéramos perdonados. A Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús no lo mataron las personas que lo escupieron, lo golpearon, no. A Jesús no lo mató el pueblo judío que lo entregó. A Jesús lo mató tu pecado y mi pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y por eso Dios tuvo que apartarse de Jesús, y Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios haya querido abandonarlo, es que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y cuando todo el pecado de la humanidad cargó sobre Jesucristo, entonces Dios dijo: no, ahí yo no tengo nada que hacer. Pero la Biblia dice: como la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Él no tenía pecado y se hizo pecado por nosotros, por perdonar tu pecado y mi pecado. Y nosotros sabemos eso, y aún seguimos matando a Jesús, porque todos los días le fallamos, ¿o no? Pero lo gracioso de esto es que Jesús no va a volver a morir. Él murió una vez y para siempre, dice la Biblia. Y hoy estamos en la gracia de Dios. Y yo te invito a que no abuses de la gracia de Dios, sino que entiendas que el sacrificio de Jesucristo no es una licencia para tú pecar y hacer lo que tú quieras. Vuélvete en amistad con Dios. No permitas que la presión del mundo te lleve a fallarle a Dios. No permitas que la presión del mundo te siga llevando y acechando. Sabes, mi corazón quedó marcado un día cuando yo en la palabra leí que yo debía tratar a las personas como quisiera que me trataran a mí. Amén. Mi corazón quedó marcado con esa palabra. Porque a veces tú quieres exigir que te traten bien cuando tú no tratas bien. A veces tú quieres exigir respeto cuando tú no respetas. A veces tú quieres que te valoren cuando tú no valoras. A veces tú quieres que te perdonen cuando tú no perdonas. A veces tú quieres presionar a la gente cuando tú ni siquiera estás dispuesto a dar un paso más por esa persona. En el trabajo no te quieres quedar una hora extra, te da rabia. Pero en la rumba te quedas hasta que te va a quedar arrastrado. ¿Cierto? Porque para las cosas del mundo sí estamos dispuestos, pero para servirle a la gente nos detenemos. Pero sí queremos que nos sirvan. ¿Cierto? Y Jesús sintió la presión y fue al monte de Getsemaní a orar, y se fue con su combo, con sus panas, y los panas se quedaron dormidos y le dejaron solo. Por eso en la Biblia hay promesas, y le doy gloria a Dios por el pastor, porque Dios siempre que me pone una palabra, siempre la alinea con lo que Él dice. Y Él decía, era que hay promesas en la Biblia, y la palabra dice que Dios va a estar con nosotros todos los días. Todos los días que nosotros entendamos algo, y es que debemos obedecerle, amarle, y Él va a estar con nosotros siempre. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, como Él se acercó al Padre. Él era el Hijo de Dios, no necesitaba buscarlo, pero nos mostró que Él oraba también. Y dice que fue al monte y le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Dios, yo no quiero ir a la cruz a morir de esa manera. Tú eres Dios, invéntate otro plan. Manda a John Jairo, mejor. Manda a Alejandro, que ese sí merece morir allá. Que le den duro por pecador. ¿Cierto? Pero dice la Biblia que él le dijo, pero si esa es tu voluntad, entonces yo voy a ir.
Y Dios necesita levantar una generación aquí en la Fundación El Camino que esté dispuesta a negarse, que esté dispuesta a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Y quizás mi voluntad es hacer lo malo, quizás mi voluntad es inclinarme por lo pecaminoso, por lo que me gusta, pero si tú estás diciendo que te agrade, yo me voy a negar. Yo voy a decirle no a las drogas, yo voy a decirle no a las mujeres, yo voy a decirle no al alcohol, no a lo que me está llevando a hacer cosas malas, y voy a decir sí por ti. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y dice que oró. Y Dios no le dijo: ah, bueno, como usted es mi hijo, entonces, sí, no, dejemos las cosas así. Véngale para acá ya a descansar y déjenlos allá que se pierdan. No, dice la Biblia que Dios envió un ángel y lo fortaleció. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué te quiere dar a entender la palabra con esto? Que muchas veces cuando tú y yo estamos en el proceso, estamos en la crisis, estamos en la dificultad, estamos en el momento más duro de nuestra vida, quizás tú no vas a ver a Dios que venga a quitarte el problema, pero Él sí va a enviar un ángel para que te fortalezca, porque tú ibas y acudes a la presencia de Dios y yo no sé, pero algo pasa y tú te levantas y tú dices: wow, pero esta paz que siento, que se me está cayendo el mundo encima, pero siento paz, todo se me está derrumbando, pero Dios está ahí a mi lado, y te levantas de la nada y sigues caminando y sigues avanzando, como un día Dios le dijo a Elías: levántate porque largo camino te resta. Hoy Dios está hablando contigo directamente para decirte que largo camino te resta, que la presión que el mundo está haciendo sobre ti no te va a influenciar, sino que tú vas a influenciarla, y tú te vas a levantar por encima de ellos para decirle que tú eres un hijo de Dios, que tú estás dispuesto a agradarlo, que tú estás dispuesto a buscarlo, y que nada ni nadie te va a alejar del plan y el propósito de Dios. Amén. Tienes que orar porque Jesús sintió la presión del mundo, lo iban a matar, lo estaban buscando, y dice la Biblia que Él se fue a orar. Y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Pero cuando tú y yo estamos en problemas no queremos orar. Ahí es donde sale la queja. Y si vos asistís, entonces ¿por qué me pasa eso? Y si tú estás conmigo, entonces ¿qué? ¿No le has dicho nunca a Dios así? Yo le he dicho muchas veces a Dios así. Así fue que yo empecé buscando de Dios. Yo no oraba, yo lo desafiaba. Mi mamá me predicaba y yo le decía a Dios: si tú eres Dios, como mi mamá dice, entonces muéstrame la verdad. Porque mi mamá me decía: busca a Dios. Y yo le decía: no, yo estoy poseído por el diablo. Yo le decía: aguante América y nada más. Mi mamá lloraba y iba y pedía perdón hasta por mí. En mi pieza tenía las banderas de la América por todas partes, decía: diablo por siempre, mi alma al diablo, poseídos por el diablo, un solo corazón, ta. Y cuando cada vez que llegaban los viajes, mi mamá me quitaba todo. Y yo iba y se lo sacaba. Y peleaba con mi mamá y le decía: no me meta a mi pieza a quitarme mis cosas. Allá usted con su locura, con su iglesia, pero yo estoy poseído por el diablo. Yo no creo en eso. Pero hay una mamá que oraba. Amén. Como oraba Jesús. Había una mamá que oraba y reclamaba a su hijo para Cristo, como lo ha hecho tu mamá o tu papá o tu familiar. Amén. Porque a veces nosotros no estamos vivos por nosotros mismos, sino porque alguien está orando por nosotros. Tengo los teléfonos. Y ella, entre más oraba, yo más me metía a lo de la barra, más me metía en problemas. Pero yo nunca la vi cuestionando a Dios ni quejándose. Yo llegaba a la calle y decía: ¿qué decía ella? Gracias, Señor, porque me lo trajiste. Y se acostaba. Diga conmigo: pero un día yo decidí buscar a Dios. Yo le dije a Dios que si Él era real, que si realmente Él era lo que mi mamá me predicaba y me decía, que me mostrara la verdad. Le dije. Y un día Dios me mostró la verdad, que fue lo de mi hermana. Cuando mi hermana la metieron a la cárcel, la familia se destruyó porque nunca había pasado eso en la casa. Mi mamá lloraba, mi papá lloraba, mis tías. Y a mi hermana le habían metido terrorismo, que le habían metido que homicidio, le habían metido que estupefaciente, que secuestro, un poco de cosas, porque solo el papá de mi sobrina había hecho un poco de cosas y la estaba metiendo a ella. Y ella decía: no, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo no sabía nada.
Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Amén. Y así tú y yo seguimos creyendo que lo que hacemos oculto nadie lo va a dar. De Dios no se burla a nadie, muchachos. Es real. Y pasó un año para yo poder buscar a Dios. Mi hermana la metieron a la cárcel y yo me empecé a dar duro contra el mundo, me empecé a escarriar, me empecé a quitar con todo el mundo, me empecé a volverme un rebelde, empecé cada día a meterme más en cosas y después, cuando ya me acordé de Dios, fui a buscarlo. Cuando el mundo no me respondió, fui a buscarlo. Nunca había ido a la iglesia, nunca había cogido una Biblia, pero un día me entró por irme para la iglesia. Y cogí la Biblia de mi mamá y me fui para la iglesia de ella, donde ella iba, me puse un buzo de capucha que no me vieran y me senté en la silla de atrás. Y cogí la Biblia porque dije, pues allá en la iglesia llevan la Biblia, ¿no? Y me fui. Cuando llegué estaban cantando, yo no me sabía nada, me senté en la silla de atrás. Y cuando estaba allí abrí la Biblia y ¿sabes qué decía ahí? Dice, no consultar a los brujos, ni los agoreros, ni a los santeros, ni a los muertos, porque eso es abominación a Jehová. ¿Y sabes qué había pasado una semana antes de yo ir a la iglesia y leer eso? Me había hablado con dos amigos que una de ellos, la abuela era bruja. Y estaban hablando entre ellos, yo les he contado esto a ustedes. Y estaban hablando entre ellos como testificando de la grandeza de la bruja. Y dice, estaban ahí ellos y uno le decía al otro, no, que desde que fue de tu abuela la bruja, todo me está solucionando. Y otro amigo le preguntaba, ¿y qué? ¿Qué pasó? No, que es que yo no veía la plata en mi vida, yo trabajaba como negro y no podía nada. No me quedaba plata de nada. Y fue donde la abuela de él, la bruja, y me dijo que dejara a mi mujer, que era la que me estaba gastando la plata. Y desde que yo la dejé, pues veo la plata y me queda. ¿Ah? Imagínense más consejos. Y no estaba en mi corazón lleno de rabia, yo estaba sin Dios, estaba ofendido de la vida y fui y le dije, ve, sacame una cita con la bruja tuya, con tu abuela. Eso era un domingo que nos íbamos a ir para el 18. Y me dijo, Ana, le voy a hablar con ella. Le pagué la cita y me dijo, no, pero toca para el viernes porque está ocupada esta semana. Era cotizada. Y le dije, hágale. El miércoles nos íbamos para el Tiger, para el Rosso, para los piques de las motos y nos quedamos allí. Y ese día fue que me dio por irme para la iglesia. Temprano, sin decirle a nadie. Y cuando llegué y me senté en esa silla y abrí la Biblia decía, porque no consultar los brujos, ni los santeros, ni los agoreros, ni la adivinación, ni consultar los muertos, porque eso es abominación a Jehová. ¿Tú qué crees de quién me estaba hablando? Dios. Yo sentí un miedo en mi corazón y me fui para donde mi mamá a contarle y decirle, ma, mire lo que me pasó. Y ella me decía, porque es que Dios tiene un plan con usted y usted no va a poder correr de él. Y yo no había ni que era plan ni que era nada de él. Y desde ahí dije, no, yo para no voy a ir. Por la noche que nos vimos, le dije, no, yo ya no voy a ir a la abuela. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, no voy a ir. Pero ella como iba a aparecer un Pablo. Para levantar a este autico que estaba muerto. Nos fuimos para el Tiger, cuando vinimos, nos fuimos a comer. Y la esposa de un amigo me empezó a predicar. Y me invitó a una casa de oración. Y me dijo, va a ir. Y le dije, ¿cuándo? Mañana. Porque Dios siempre va a llegar en el momento preciso de tu vida. Porque Dios siempre va a querer ayudarte. Y Dios usó a esa mujer que hoy en día está descarriada y me duele, para predicarme y para invitarme a una casa de oración. Y para yo tener un encuentro con Jesús. Y desde ese día hasta ahora no he parado de buscarlo. Y desde ese día hasta ahora yo entendí que Dios tenía un plan conmigo. Lo que Él quería era que yo me guardara de ir de una bruja. Si tú has consultado brujos, santeros, arrepiéntete. Porque lo único que has hecho es abrirle puertas al enemigo para que entre y deshaga con tu vida. Lo único verás, lo único real en la vida se llama Jesucristo. Amén. Y si tú lo conoces, si tú le acercas a Él, tú vas a entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie
nadie va al Padre si no es por Él. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo desde que empecé a buscar a Dios no he parado. ¿Sabes por qué? Porque yo encontré a un Dios que era real. Yo me di cuenta que lo que mi mamá me decía, lo que ella vivía y lo que ella predicaba era verdad. Que no era como aquella mujer que me dijo un día, no, yo nunca me voy de tu vida. Y después con otro. Que no era como los panas que me decían, en la línea de fuego con usted. ¿Y a dónde? Me tocaba entonces defender. ¿Ya? Porque la presión que el mundo quiere ejercer sobre tu vida es una farsa. Es algo de apariencia, de hipocresía, pero aquel que se levanta para vivir en la presencia de Dios, vive una vida real, vive una vida sin máscara, una vida real y verdadera. Pero tú tienes que entender que Jesús no solo salió del lugar donde estaba, sino que también Él fue a orar y vinieron fuerzas como van a venir fuerzas sobre tu vida. Algo está pasando en tu corazón en este momento, algo está pasando en ti que tú no lo entiendes y es la fuerza de Dios que te va a levantar en este día porque tú dispusiste tu corazón para escuchar. Jesús sintió la presión del mundo. Él sintió la presión de la cruz. La cruz lo hacía sentir a él la presión de la muerte. Él sabía lo que iba a pasar, pero aún así no rehusó hacerlo. Él sabía que si no iba a la cruz, todos nosotros estábamos perdidos. Pero Él nos ama tanto que Él decidió hacerlo y le dijo, no papá, yo sé que eso me va a doler, yo sé que eso me va a costar, yo sé que yo no le he dicho a usted que quiero ir por allá, pero si esa es tu voluntad, yo estoy dispuesto a obedecer. Y Dios está queriendo un joven como tú y como yo, que se levanten para obedecer. Amén. Para obedecer. Porque como el pastor lo decía ahorita, si nosotros no acatamos el consejo de nuestro padre, ni la dirección de nuestra madre, si la estamos menospreciando todo el tiempo, si creemos que podemos hacer las cosas porque yo soy así, baila, y sigue así, y verá que te vas a seguir estrellando. Pero si tú hoy te arrepientes, te vuelves al Señor de todo corazón y le dices, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor, necesito tus fuerzas. Jesús dice que estaba en agonía y oraba más. Y dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Eso es una enfermedad que se llama hematohidrosis. ¿Cómo se llama? Hematohidrosis. Es una enfermedad que sufren las personas cuando sufren un estrés máximo. Es una enfermedad que los sufren personas cuando están expuestas a un miedo o saben que las van a matar. A los presos, cuando los van a meter a la silla eléctrica, ellos en ese momento sienten tanta la presión que sus venas explotan y empiezan a sudar gotas de sangre y a llorar lágrimas de sangre. Eso le pasó a Jesús. Dice que, y por eso leímos Lucas, porque si tú lees la historia de Lucas, Lucas era médico. Y por eso cuando tú lees el Evangelio de Lucas, Lucas explica muchas cosas como si fuera un médico, con el nombre propio y todo, a excepción de los otros evangelios, ¿ya? Porque él era médico, entonces él conocía todas las cosas, y él es que él dice, y su sudor eran como gotas de sangre. O sea, Jesús tenía una presión, ¿sabes por qué? Porque en ese momento él era 100% Dios y 100% hombre. Era el verbo hecho carne. Y por eso él pasó y sufrió todo eso. Y dice que sudaba y que sus gotas de sudor eran como lágrimas de sangre. Se estaba enfrentando a algo que se llama hematohidrosis, que las venas se revientan y empieza a sudar gotas de sangre. Por el estrés, la presión que sentía, por el miedo. Pero aún así le dijo, yo voy a ir. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios envió un ángel y lo fortaleció. No dice que vino y le trae una pasta, una acetaminofén que le dan a uno una PS. No. Lo fortaleció, como quien dice, levántate papito que todavía no ha pasado lo peor. ¿Ya? Y hoy Dios está aquí para decirte a ti, como le digo a Jesús, lo fortaleció.
Y hoy Dios quiere que tú entiendas que la presión que estás sintiendo es algo que no te va a dañar, sino que Dios te va a fortalecer para que pases de allí y vayas al camino de la cruz. Que aunque el camino de la cruz fue difícil, lo que hizo Jesús en la cruz fue salvarnos, liberarnos y rescatarnos de la maldición que teníamos por causa del pecado. Y Dios también va a hacer eso contigo, te va a cambiar, te va a restaurar, te va a levantar y tú vas a ser uno de aquellos de los que va a llevar a la gente a la cruz. Amén. Bien. Ahora bien, si cuando nosotros nos pecamos nos sentimos mal, nos duele, imagínense sentir toda la presión de la humanidad. Si cuando yo le fallo a Dios me siento mal, y le digo, Señor, no lo vuelvo a hacer, y cámbiame, perdóname. Imagínate Jesús sintiendo el pecado de todos, de toda la humanidad. Porque Él murió por todos, pero la diferencia es que no todos van a creer, ¿ya? Porque la Biblia dice, para los que creen en su nombre, estos serán llamados o hechos hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús, entonces bienvenido a la familia de Dios. Si has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para perdonar tu pecado, no importando lo que tú hayas hecho. Porque para Dios, pecado es pecado. Y si yo le digo, mami, voy a ir a comprarte el almuerzo que me dijiste porque pues me da pena contigo para que no camine. Pero mentira, ya estoy pensando que me la va a robar la de vuelta. ¿Ya? Y me la robo. Le digo, no, mami, costó 102,000 pesos el pollo. Medio pollo costó eso. Y le traes a la factura, ¿verdad? ¿Ya? Un pollo que sea camarón. Pero yo después la dejo sana y ¿sabes? La robé y ¿sabes? Sí, baila, no me dijo nada. Pero mi hermano va y mata a 15 vecinos. ¿Quién es más pecador? Todos son pecadores. Para Dios pecado es pecado. Y a Dios no le importa. A lo que a Dios le importa es que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Claro, la Biblia habla que hay pecados de muerte y no de muerte. Pero Dios es misericordioso y grande misericordia. Si tú te arrepientes hoy, de hasta lo más mínimo, Dios va a hacer cosas con tu vida poderosamente. Todos los días es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos y no dejarnos llevar por la presión del mundo. Y Jesús sabe por qué pudo pasar todo eso que Él pasó. Alguien que me lea por favor Juan 8:29. Rápido, ya para terminar. San Juan. Sí, Juan 8:29. San Juan es lo mismo. Sí, señor. 8 qué? 8:29. Léelo, varón. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús pudo soportar lo que pasó en la cruz porque Dios estaba con Él y Él sabía que Dios lo había enviado. Y por cuanto lo había enviado, no lo había dejado solo, sino que lo iba a ayudar siempre. Guarda esa palabra para ti, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, esa palabra también es para ti. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a abandonar. Él está contigo porque Él te escogió y te envió para cosas grandes. Amén. Fuerte aplauso. Sí, el que necesita que adorar y que terminar la dice como se va a decir después. Porque es que hay muchas canciones. Me dicen, yo soy tu niña y nadie se la Y acá me queda más fácil. Que levantaron tus manos y cantaron esto conmigo. Vamos, vamos. Levanta tus manos si estás agradecido con Jesús. Dile gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, no merecíamos nada y tú nos diste vida. Nos perdonaste, Señor, gracias. Tómate un minuto para adorarle con tus propias palabras.
Reconoce que te has dejado llevar por la presión del mundo, pero que tú quieres un cambio, tú quieres algo para tu vida. Fidelidad. Por unos segundos, dale gracias a Dios. Gracias a Dios. Dale con tus propias palabras, dile al Señor, dile que lo ama, dile que lo necesita, dile cuánto lo anhelas. Con tus propias palabras, díselo, porque a Él le gusta escuchar. Él sabe lo que tú estás pasando, pero a Él le gusta escuchar. Habla con Él ahí donde estás. Reconoce tu pecado y vuélvete a Él. Reconoce tu pecado y vuélvete a Él. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra, para que vengan sobre nuestra vida tiempos de refrigerio. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Dile, me rehúso
ser como un tico que se descuidó y tuvo que caerse. Dile, ya no quiero caerme más. Ya no quiero estar más en el suelo. Dile, la única vez que quiero estar en el suelo es todos los días que vaya y me arrodillo ante ti, Señor, para decirte que me cambie, para decirte que me levante. Padre, me rehúso a la vida que llevaba, me rehúso a seguir dejándome llevar por la presión del mundo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú me levantas, que tú me fortaleces. Padre, declaro que lo que tú has dicho en mi vida, tú lo vas a cumplir. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. No te quedes callado. Habla con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Porque yo sé que tu palabra dice que tú estás conmigo. Algo está pasando en tu vida, en tu corazón. En el nombre de Jesús. Vamos, adórale a Dios, adórale. Adóralo, adóralo. Fuimos creados para adorarle. Gracias, Señor, gracias. Gracias, papá, gracias. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acércate ahí donde tú estás a alguien y abrázalo y sonríele. Vamos, nadie se queda sin abrazar a nadie, abrázalo. Vamos. Yo, ya. Vamos, nadie se queda sin abrazar. Abraza a alguien ahí donde tú estás. Abraza a alguien y sonríele. Yo sé. Tenía culo de chuzo, mire, vea. No, con esto, yo también me quise. Sáquelo. En la espalda. Sacha, Sacha, ¡Jesús!